2008, primera parte sobre la Tierra. Ya está con nosotros acá en el estudio Danilo Carnelos, docente de climatología y fenología agrícolas de la FAUBA. Danilo nos va a contar acerca de elementos químicos que caen desde la atmósfera en la Argentina y en Uruguay, cuándo y dónde sucede esto y los impactos que puede tener. Bienvenido, Danilo. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Bienvenido nuevamente, porque nos vimos hace poco. Hace poquito estuve también, sí. En este caso nos tiene interesados lo que hiciste con tu trabajo de tesis de doctorado, que tiene que ver con esto que decíamos sobre la deposición atmosférica. Entonces, quería arrancar la entrevista preguntándote qué es la deposición atmosférica. Bien, en pocas palabras es el flujo de iones o elementos de la atmósfera a la superficie de la Tierra. Sí, eso, bueno, tenemos aerosoles, partículas sólidas, gases. En mi trabajo doctoral lo que estudié básicamente es todos esos elementos solubles, ¿no? Iones solubles. Y bueno, ahí estudié distintas cuestiones, lo que es, o uno puede clasificar o dividir en lo que es deposición atmosférica húmeda, cuando esos iones se incorporan a la superficie de la Tierra con la precipitación, cuando llueve va lavando la atmósfera, disuelve esos iones en esa lluvia y los incorpora a la superficie de la Tierra, o todos esos iones o elementos que se depositan sobre la superficie y luego son solubilizados por la precipitación. O sea que esos iones están como flotando, claro, mal y pronto, pero la atmósfera, como estudiamos, es una mezcla de gases, partículas, aerosoles, hay de todo, ¿no? Y bueno, cuanto más sucia está la atmósfera, más de esas partículas tenemos, ¿no? Claro. ¿Por qué es importante estudiar este proceso? En pocas palabras, todo lo que hacemos los seres humanos afecta los ecosistemas, afecta la vida nuestra, ¿no? Y un cambio en uso del suelo, por ejemplo, o un desmonte, una industrialización, la circulación de los vehículos, un aumento de combustibles fósiles en una determinada... Todas las actividades humanas emiten o iones o partículas a la atmósfera, ¿no? Esas partículas pueden traer distintos problemas. Contaminación, si estamos hablando de nitrógeno o iones, nitratos, amonio, podrían producir eutrofizaciones de lagos y lagunas, la lluvia ácida, básicamente, ¿no? El aumento de concentraciones de atmósfera de nitratos y amonio podría producir eso. Así que siempre es importante monitorear, son ciclos que cumplen estos elementos, ¿no? Y estos ciclos se alteran por las actividades humanas. Entonces, monitorear lo que está ingresando a través de deposiciones atmosféricas nos permite tener una alerta de que se está alterando alguno de estos ciclos. Me hacía un poco la idea cuando vos hablabas que estos procesos serían más importantes en las ciudades, porque decís por el tema de que las actividades humanas generan más. Bueno, pero en el campo también tenemos actividades humanas. Sí, o sea, la agricultura, la ganadería, la quema de biomasa emite distintos... O volatiliza partículas o emite distintos gases o iones a la atmósfera. Entonces, todas las actividades humanas, tanto urbanas como agrícolas ganaderas, van a marcar algo, ¿no? Van a emitir algo. ¿Cómo fue que te decidiste por este tema? Porque, no sé, yo no tengo muy poco escuchado. Sí, había escuchado sobre lluvia ácida. ¿Había trabajos previos en el tema? Y acá, en nuestro país, había trabajos previos. Pocos, o sea, había muy pocos trabajos y fueron, me acuerdo, hay un trabajo de lavado que se hizo en algunos sitios acá en provincia de Buenos Aires, pero la mayoría no tenían no se estudió durante ni un largo periodo de tiempo ni varios sitios al mismo tiempo, ¿no? Entonces veíamos que era importante subsanar esa falta de información con respecto a los arrancando en los que son la cuestión básica, que es ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los valores base de esos iones, ¿no? ¿Cuáles son los valores bases de deposición? Si bien ahora estamos hablando de que pueden ser perjudiciales, en algunos ambientes pueden ser hasta benéficos. En el caso, no sé, de nitrógeno, esté entrando a un ecosistema, digamos, las cantidades que se depositan de nitrógeno o nitratos, amonio, son bajas con respecto en los ambientes rurales, ¿no? Ambientes agrícolas con respecto a lo que se fertiliza con urea. Pero bueno, sigue siendo una vía de aporte que hoy tiene un número medio, pero bueno, que antes no lo tenía. Claro. Bueno, específicamente ahora que estamos hablando, hicimos una buena introducción.
¿Nos puedes explicar qué investigaste en tu tesis? ¿Dónde? ¿El periodo? Lo que tenemos en la tesis son 10 años de datos de 4 sitios, ¿sí? 4 o 5 sitios, son Buenos Aires, Pergamino, Montevideo y La Paloma. Y también incluimos otro sitio que teníamos registros más viejos, que era Mariscala, también en Uruguay, igual que La Paloma, pero un poquito más adentro del continente. Y lo que estudiamos, o lo que quisimos ver es, bueno, primero cuantificar esa cantidad de iones que se depositaban en esos sitios a lo largo de esos 10 años, ver qué patrones espaciales tenían, qué patrones temporales, si había tendencias en esas deposiciones. Y a su vez, lo que continuamos estudiando es, bueno, dónde se están incorporando, en qué parte de la atmósfera se están incorporando. Se está incorporando en lo que sería la parte más alta de la atmósfera, que se llama troposfera libre, o en la capa límite, que sería la porción de la atmósfera más cercana al suelo. Uh-huh. Y la idea de eso era, bueno, eso está asociado a qué distancia pueden viajar esos iones, esos aerosoles, ¿no? Y la última parte era asociar la humedad que transportaba, que venía con esos iones y esa fuente de origen de esos iones, ¿no? Básicamente. Me parece increíble esto de pensar en los iones, en que se pueden medir, en buscarlos allá arriba. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se miden esas cosas? Sí, bueno, la medición es bastante sencilla. ¿Ah, sí? Yo lo imaginaba. Parece sofisticado, pero no, es sencillo. En realidad, básicamente funcionan como pluviómetros, en donde recolectamos esa precipitación durante los lapsos o mensuales o cada evento de lluvia, y con eso se confecciona una muestra, y esa muestra se hacen análisis químicos. Y ahí se analizaban distintos cationes, que lo que estudiamos nosotros fueron calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, sulfato, nitrato y amonio. Unos cuantos, 8 aniones y cationes. Y en base, nosotros estudiamos particularmente esos iones solubles. Después podríamos haber incluido otros componentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos dedicamos solo a eso. Perdón, no sé si entendí bien. ¿Solamente caen con la lluvia o pueden deponerse? No, porque caen porque bajó la velocidad del viento y cayeron. Pueden depositarse, sí, todo el tiempo se están depositando y poniéndose en suspensión nuevamente esas partículas del suelo. No sé, por ejemplo, uno pasa por un camino, o el viento, un camino de tierra, levanta polvo. Bueno, ahí está poniendo en suspensión distintas partículas de suelo de distintos tamaños. Algunas más pequeñas pueden incorporarse más arriba en la atmósfera, hablando un poco mal y pronto. Nadie te escucha. Bien, entonces no hay problema. Y viajar a distintas distancias, ¿no? El tamaño de partícula un poco va a condicionar, y si se incorpora a la atmósfera, a la troposfera libre, van a viajar a distintas distancias, o sea, a transportar a distintas distancias. Y bueno, todo el tiempo en una superficie están depositando y resuspendiendo, claro, esas partículas y esos iones. Pero cuando decís viajan a largas distancias, ¿qué puede ser? Por ejemplo, uno que viaja de Buenos Aires a Uruguay, ¿podría llegar? Sí. De hecho, tenemos aerosoles marinos que alcanzan Buenos Aires hasta Pergamino. Son menos porque son aerosoles de gran tamaño, entonces la mayoría se depositan cerca del continente, cerca de las costas, pero tienen viajes, se transportan a mayor distancia. Hay trabajos en otros lugares del mundo que miden, que han visto polvo del Sahara que se depositaba, que alcanzaba sitios en Francia, por ejemplo. Muy bueno. ¿Podemos comentar un poquito sobre los resultados de tu trabajo? Bien, resumiendo así los resultados. Te pedimos mil disculpas, sabemos que es mucho trabajo. No pasa nada, voy a intentar resumir los resultados más interesantes. La buena noticia es que cuando nos comparamos con el resto de las ciudades o el resto del otro hemisferio, básicamente, nuestros valores de posición no son altos. Acá el sitio que más, digamos, pues estos procesos ocurren naturalmente, ¿sí? O sea, si no tuviésemos actividad humana, igual estarían estos flujos, ¿no? Pues son ciclos. Y, por ejemplo, el sitio que más kilos anuales se depositaban de iones es La Paloma, y ahí, en comparación con otros sitios similares en Brasil, eran valores altos. Sin embargo, encontramos que eran iones muy marinos, ¿sí? Entonces son
son iones que, digamos, estos ecosistemas funcionan de esa forma. Hace miles de años se está depositando esas cantidades de cloro y sodio en esos suelos. Entonces, bueno, en ese sentido, si bien algunos valores son un poco altos, comparado con otros sitios de la región, son iones que naturales, digamos, por decirlo de alguna forma, en comparación con otros que están muy vinculados. Por ejemplo, cuando encontramos una alta concentración de nitrato y sulfato, eso está asociado a quema de combustibles fósiles y, bueno, a altos niveles de contaminación, y eso, el incremento de esas deposiciones o de esos iones en la atmósfera conduce a lo que son lluvias ácidas, ¿no? Tal vez lugares más industrializados, ¿no? Exactamente. Digamos, en el mar que por hoy no vengas, la menor industrialización de nuestro país en comparación con el otro hemisferio, por un lado, hace que no tengamos esos problemas de contaminación. Sin embargo, esto no es un resultado de la tesis, pero sospechamos un poco que gran parte de lo que se emite en Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, y que encontramos que esa cantidad de población en general, que la deposición de ciertos iones está asociada, o encontramos una asociación a esa cantidad de población, no alcanza valores significativos, y esto es una sospecha, no es algo que está publicado en la tesis, que gran parte de lo que se emite en Buenos Aires no se deposita acá, y se está depositando ni siquiera en el continente, se debe estar depositando en el río. Pero bueno, es una alerta a tener en cuenta, que una cosa importante es que quiero destacar, que no tiene fronteras, ¿no? Uno emite acá y vamos a estar perjudicando a Montevideo o algún sitio en Uruguay y viceversa, ¿no? Claro. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. ¿Tenemos de las otras o...? No, en general los resultados, digamos, no fueron negativos en lo que es contaminación, si uno piensa en contaminación. Sí. El resto, estudiamos mucho estos patrones y, bueno, estas relaciones entre los sitios y también el incremento de esta deposición en el tiempo. En general, cuando estudiamos dentro de estos 10 años, hubo un solo sitio que incrementó. La mayoría de los sitios en ese periodo no mostraron una tendencia de incremento de esa deposición en el tiempo, salvo Pergamino, con valores muy bajos de incremento por ejemplo, de sodio, cloro, un poco de calcio y, si mal no recuerdo, potasio. Valores muy bajos de tendencia en ese periodo, ¿no? Así que en general no mostraron una tendencia de incremento del tiempo, cosa que por lo menos en estos 10 años que analizamos. La realidad, tenemos más datos, tenemos bastante más, tenemos más sitios también que nos incluyen en la tesis. Bueno, la idea es, ahora que estoy un poco más tranquilo, pongámosle, porque hace realmente muy poco que hace poquito, sí. Ahora estamos terminando de pulir el resto de los trabajos, de los capítulos ya están las publicaciones ahí para mandar a las revistas. Estamos terminando de ultimar detalles, pero bueno, después queda pendiente otra más que está fuera de lo que hicimos en la tesis, que vamos a aumentar la cantidad de sitios, pues en realidad muestramos en esos sitios y también tenemos varios años en San Luis, en Anguil, en La Pampa, en San Claudio, en Paysandú, o sea, tenemos también muchos años muestramos en INTA Castelar. Y bueno, la idea no se incluyó en la tesis porque los periodos de años eran diferentes. La idea es incorporar esa información en un futuro, ¿no? Esto que nos estás contando me parece que se engancha bien creo yo, con las conclusiones de tu tesis, a partir de las cuales después puedes pensar, bueno, ¿cómo seguimos? Conclusiones las más significativas, bueno, básicamente encontramos una de las cosas que evaluamos era esta variación espacial y temporal. No quiero entrar sin ser muy técnico, pero encontramos que obviamente las variaciones espaciales fueron mucho mayores que las temporales. Uh-huh. Esto básicamente se debe a que mucho de lo que se emite, lo que se deposita en un sitio, depende en gran parte de lo que se emite en esa región. Uh-huh. Esto nos permitió asociar esas deposiciones con distintas fuentes de emisión, con más certeza. Algunas, otras nos queda a futuro seguir vinculándolas. ¿Qué más?
gran parte de esto que se deposita está asociado a la fuente de agua, o sea, lo que se emite, todo lo que nosotros llamamos como iones, principalmente marinos, están muy asociados con humedad que se evapora del Atlántico, mientras que los terrestres tienen un componente también de humedad reciclada en el continente, que es otra parte de la tesis, otro capítulo de la tesis. Y una cosa que nos queda, en realidad, que a veces a mí no me gusta tanto comentarla, que es en uno de los capítulos lo que hicimos es proponer una metodología para discriminar en qué parte de la troposfera se está incorporando estos iones. Y bueno, eso sería interesante en un futuro validarlo con otro tipo de muestreo. Si hoy nosotros utilizamos a partir de muestreo de la química de una lluvia completa, de eso pensamos una metodología con Gerba para diferenciar qué proporción del ion se incorporaba en la troposfera libre y qué proporción se incorporaba en la troposfera en la capa límite, ¿no? Esos datos en general, eso nos permitió trabajar sobre un montón de datos y datos de lluvias puntuales. Y en general esa información se llega a través del muestreo secuencial de lluvias, que es algo mucho más engorroso y mucho más difícil de realizar y mantener el tiempo. Entonces nos queda eso como muy interesante para validar esa metodología y bueno, otras cosas más. Me fui un poco de tema, pero bueno. Vos te quería preguntar, porque al principio hablaste sobre la serie temporal que tenías, que era de 10 años. Incluso alguna más larga, pero señalaste varias veces que eran los datos que los resultados surgían de ese tiempo, que pudieron ver en ese lapso, y a priori 10 años parece un montón. Entonces, ¿qué es un largo plazo? ¿O de cuánto estás hablando cuando...? Depende de la disciplina. Yo trabajo con muchas meteólogas. Y bueno, cuando nosotros hablamos de tendencia en 10 años nos miran como diciendo ¿qué es eso?, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ellos están acostumbrados a series de 50, 100 años. Y bueno, a veces es difícil. Por eso soy muy riguroso en marcar que es en esos 10 años, porque eso puede cambiar. Podemos estar viendo una variabilidad y no es una tendencia. Claro. Entonces, a medida que sigamos construyendo esa serie de tiempo, eso nos va a permitir ver, por ejemplo, cuando analizamos una pequeña parte que no habíamos incluido hasta el 2017, veíamos que en ese periodo de años se disparó teníamos un incremento en el sulfato, ¿sí? Un incremento importante o una tendencia positiva en el sulfato. Bueno, eso resultaba un tanto preocupante cuando a medida que seguimos construyendo esa línea de tiempo, vimos que bueno, ese incremento del sulfato cayó en los años subsiguientes. Bueno, no, es importante destacar que se incrementó bastante en ese periodo de tiempo, pero luego volvió a caer. Entonces esa tendencia desapareció. En ese periodo de años, bueno, tenemos una variabilidad que cuando agarramos una pequeña parte de ese tiempo, estamos observando una tendencia, pero a medida que incluimos una serie de años más larga, en realidad era parte de esa variabilidad. A medida que podamos construir esa línea de tiempo en más años, bueno, vamos a ver cómo se comporta esa variabilidad, vamos a tener más información de cómo varían esos años y a qué se podían deber esas variaciones, ¿no? Estudiamos un poco de esa variación intraanual e interanual, pero todavía vimos que bueno, en general la variación era más marcada o dependía más fuerte en los iones de origen terrestre, que bueno, que además es una caja negra que va a estar dependiendo de un montón de cuestiones, de la aparición o desaparición de distintas fuentes y propio de la atmósfera, ¿no? Claro. Una corta para ir cerrando la entrevista. Cuando estabas mencionando que a futuro ustedes quieren ver la diferencia en la altura de donde se depositan, ¿por qué es importante saber que es en cierta capa o en otra capa? Bueno, una por el conocimiento, que siempre a uno le gusta, a ver, cuando estás haciendo algo, después te quedan esas preguntas, ¿y de dónde? Pero sí, y
será así, sobre todo la metodología, validar esa metodología es como una cuestión pendiente casi de orgullo que uno tiene. Pero lo importante es que nos da un poco de idea entender distintas fuentes de emisión, bueno, dónde se está incorporando el sillón y cuán lejos puede viajar, básicamente. Entender de qué parte de la atmósfera en qué parte de la atmósfera se está incorporando nos va a dar idea o nos da una aproximación más clara de qué viaje, o sea, hasta dónde se puede transportar el sillón que estamos emitiendo, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Trabajaron con gente de Uruguay también? ¿Trabajaste? Sí, no, como siempre digo, vengo yo, pero hay cantidad de gente infernal porque en cada sitio había un colaborador, una colaboradora que se encargaba de tener estos tachos, estos pluviómetros, confeccionar esa muestra. Esa muestra se acondicionaba en laboratorio, se filtraba, se refrigeraba y después se mandaba para acá o íbamos a buscarla. Entonces esto, digamos, yo estaba acá, me ocupaba del sitio de acá, pero había un montón de gente, en cada sitio había un colaborador, una colaboradora que estaba trabajando ahí. ¿Siguen en marcha? ¿Las mediciones siguen en marcha? Algunas sí, otros no. Porque bueno, la dificultad es esta de mantener en el tiempo, es algo muy costoso. Por ejemplo, cada filtro vale $1. Y depende cuán sucia esté esa muestra de precipitación, cuán sucia esté la atmósfera y cuán sucia esté esa muestra, más filtros se utilizan. Entonces, por ejemplo, una filtrada un mes eran 3-4 filtros, $3-4 por muestra, por 8 sitios, por mes, por todos los años y eso con muestreos mensuales. Cuando eran muestreos de cada evento de precipitación, estamos hablando de eso, mínimo un frente por semana, una lluvia por semana. Estamos hablando de 4 muestras más en el mes, más las repeticiones, más... Ahí sí suena mucho, o 10 años, ¿no? Las pseudo réplicas, estamos hablando de, no sé, hay sitios de 900 muestras, 1000 y pico muestras, depende del sitio, y estos años eran submuestras, ¿no? Pues digamos... Bien, resultó súper interesante, un tema que nos parecía a priori muy complejo. La verdad que me encantó cómo lo explicaste. Bueno, gracias por estar en Sobre la Tierra y presiento que vas a volver. Te vamos a volver a convocar. Un placer siempre venir acá y bueno, agradecerles todo el trabajo que hacen siempre divulgando todos los trabajos de investigación de la facultad. La verdad que es un trabajo arduo y muy gratificante para nosotros. Gracias. Así que siempre agradecido. Vamos a un tema musical.